Sí lo quería encontrar, joven. ¿Qué pasa, señora? Es un lugar público, yo puedo estacionar mi carro donde quiera, no pasa nada, ¿ok? Pero siempre enfrente de mi casa cuando viene a ver a su novia, ya no se vale, oiga. ¿Y yo cuál es también el tengo mi problema, carro. señora? ¿Sabe qué? Si quiere separar su lugarcito, pues cómprese un permiso con el municipio y ya, asunto arreglado, ¿ya? Pero yo también tengo mi carro y aparte es mi propiedad porque Ay, esta no es esté mi molestando, casa, señora, por favor. Mire, joven, vuelva usted a poner su carro enfrente y le traigo la grúa para que se lo lleve, ¿eh? En Antesala podrás dialogar y conocer los métodos para resolver este y otros conflictos por vía de un acuerdo entre las partes involucradas. Antesala abre sus puertas para la construcción de acuerdos. Bienvenidos a esta antesala, un espacio de la mediación. Yo soy Marta Laura Garza Estrada y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Virginia Domingo, quien es coordinadora del Servicio de Mediación Penal de Castilla-León, España, y presidenta de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Muchas gracias, Marta, por invitarme a vuestro espacio. Muy agradecida de estar con todos ustedes. No, hombre, al contrario, bienvenida. Nosotros estamos muy ansiosos y de conocer sobre el tema de justicia restaurativa, que con el nuevo proceso penal acusatorio, dando la posibilidad de que se abra las salidas alternas y se llegue a un acuerdo reparatorio, se ha impulsado la justicia restaurativa. Mas, sin embargo, tenemos dudas de cómo implementarla, qué diferencia también tiene con los procesos restaurativos o la mediación penal. Entonces, nos gustaría, primero que nada, ver, definir, ¿verdad?, qué es este concepto, a quién va dirigido y cuáles son los beneficios que pudiéramos tener. Pues mira, a mí para definir la justicia restaurativa me gusta mucho una definición que hay de las Naciones Unidas, que dice que es una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de víctimas, infractores y comunidad. ¿Por qué me gusta esta definición? Porque la define como lo que es una filosofía, una respuesta, un paradigma filosófico. ¿Para qué? Para abordar el delito de la mejor forma, incluyendo a víctimas, infractores y siempre que sea posible la comunidad. Porque no olvidemos que la comunidad casi siempre es víctima, siempre, por no decirlo, indirecta de todos los delitos. A todos nos afecta que sepamos que se ha cometido un delito en nuestra colonia, en nuestro vecindario. ¿Por qué? Porque perdemos nuestro sentimiento de seguridad. Y además lo que ocurre es que también perdemos la confianza en el ser humano. Yo siempre digo que nos volvemos quizá un poco paranoicos porque empezamos a pensar, si a mi vecino de al lado le han robado, quizá a mí me puede pasar lo mismo. Entonces empezamos a generar una cierta desconfianza. Y lo que hace la justicia restaurativa es crear reconstruir el tejido social que quiebra cuando se comete un delito. También es importante tener en cuenta que la justicia restaurativa es como el conjunto de principios y valores que nos van a decir cómo ser restaurativos. Entonces, partiendo de la justicia restaurativa, ¿qué herramientas vamos a aplicar? Ahí es donde tienen cabida las herramientas restaurativas, como la mediación penal, que también es una herramienta restaurativa, lo único que solo incluye víctima e infractor. Yo siempre digo que es buena, nosotros allá hacemos bastante mediación penal, pero en determinados casos se queda un poco corta porque no incluye a otros afectados indirectamente, como hablábamos, la comunidad. Luego también están otras posibles, como conferencias, círculos de paz y cualquier otra, yo me gusta llamarlo reuniones restaurativas, porque así no damos el nombre concreto, porque tenemos tendencia a utilizar mucho terminologías, pero hay que tener en cuenta que no hay un modelo, una herramienta pura ideal. Si tenemos en cuenta que la justicia restaurativa es el marco filosófico, luego en cada país, en cada ciudad, atendiendo el contexto social y cultural, vamos a poder modular nuestra propia herramienta restaurativa de acuerdo a esas circunstancias. Es decir, tener en cuenta lo que es el marco filosófico de la justicia restaurativa para poder aplicarla a cada ciudad o a cada país, a cada caso concreto. No sé si... En sí, muchas veces nosotros nos abocamos a ver, bueno, qué técnica o qué estás aplicando, si es una conferencia, si es un círculo, y al fin y al cabo a las personas, o sea, ¿qué más les da, verdad? Lo que ellos quieren es obtener un resultado. Claro, yo hoy sí que estaba comentando eso precisamente. ¿Cuántos somos los seres humanos de complicados, que nos complicamos en terminología? Tenemos que, sobre todo, tener en cuenta cuál es el objetivo, ayudar a las personas
a los afectados tocados por el delito de alguna manera no les importa que lo llamemos conferencias, círculos, les importa que les ayudemos a sanar, a transformarse como personas y a verse como seres humanos y sobre todo a reparar el daño. Entonces eso es lo importante. Si lo queremos llamar conferencias restaurativas, círculos o mediación penal, pues bueno, sí que nos va a servir lógicamente porque tenemos que tener unos protocolos, pero tampoco tenemos que obsesionarnos. En algunos países simplemente lo llaman encuentros restaurativos o reuniones restaurativas. Así vamos a poder jugar con cada caso concreto. Tenemos un delito en los que no hace falta la comunidad, entonces utilizamos un encuentro víctima-infractor. Si tenemos un caso en el que probablemente vemos que hay muchos más afectados, por ejemplo, tengamos el caso de 2 chicos jóvenes que se han pegado y resulta que sus mamás eran muy amigas. A raíz del delito ya no se vuelven a hablar. Aquí parece necesario que reunir a más personas porque víctima e infractor se nos va a quedar corto. Las mamás van a seguir teniendo el problema. Entonces podríamos utilizar otra técnica. Teniendo en cuenta los valores, yo siempre a mis estudiantes siempre les digo, hay que tener en cuenta los valores, los principios que van a hacer que nosotros sepamos si estamos siendo restaurativos o no estamos siendo restaurativos. Ya. Y entonces, bueno, a lo que comentas es que a cada caso en particular ya será uno el que decida a discreción qué utilizar, ya sea mediación penal o las conferencias o los círculos de paz, y dependiendo de que si, como lo que comentas, sería conveniente incluir a más personas de la comunidad, como en este caso de las madres, ¿verdad? O si nada más se hace un encuentro entre víctima u ofensor. Claro. ¿A quién va dirigido o en qué materias va dirigido o se puede hacer la justicia restaurativa? Cuando empezó en sus orígenes sí que estaba muy encaminada al tema penal. ¿Por qué? Pues bueno, porque surgió como una necesidad de dar respuesta a que la víctima siempre ha sido la gran olvidada. Es decir, en los procesos penales la víctima nunca tiene voz, nunca es escuchada y si es escuchada es solo para que cuente su historia. Lo que sí que es cierto que ahora ha pasado a ser casi un modo de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la justicia restaurativa vale para sanar, para transformar otras comunidades, otros ambientes que no sea el penal. Por ejemplo, en los colegios. Me parece muy interesante en las escuelas, en los colegios, utilizar herramientas restaurativas. Vamos a darnos cuenta que los jóvenes son el futuro, la futura generación. Si ellos desde pequeños aprenden a dialogar, la comunicación no violenta, a generar empatía, tendremos menos adultos delinquiendo. Pitágoras ya dijo, educad a los niños y no tendréis que castigar a los hombres. Eso por un lado, porque la prevención en la justicia restaurativa es importante, pero también es importante porque si ya educamos a los niños en los colegios en qué es justicia restaurativa, no tendremos que seguir educándoles de adultos. Ya tendremos una nueva generación que para ellos la palabra justicia restaurativa sea totalmente conocida. Otros ámbitos. En temas familiares es importante a veces tener en cuenta que los procesos en la justicia tradicional a veces lo que hacen es rompen. Y tenemos personas que tienen una relación que no pueden romper. Son madre-hijo, abuelos, papás con sus hijos aunque estén divorciados. Entonces se hacen algunas iniciativas, lo llaman Family Group Conferencing, conferencias de familia, en las que lo que intentan, no hay un delito, o si hay un delito, por ejemplo, sin impago de pensiones, por ejemplo, e incumplimiento del régimen de visitas, si es que hay un delito. ¿Y para qué lo utilizan? Lo utilizan para restaurar la paz social en la familia. Otra posibilidad, en los vecindarios, en las colonias que llaman ustedes. ¿Por qué? Porque es una forma de prevenir que lo que empieza siendo un conflicto menor acabe en los juzgados. Desgraciadamente, en nuestro servicio, la mayoría de los delitos que recibimos surgen porque son 2 vecinos que han tenido un problema que no se ha sabido abordar antes y ha llegado a los juzgados en forma de delito. Por ejemplo, 2 vecinos que tienen problemas de ruidos. Al final, el vecino no sabe cómo dialogar con su otro vecino y le acaba teniendo una discusión que acaba en una pelea. Esto nos llega a los juzgados en forma de lesiones. Pues si hubiéramos actuado antes de una forma restaurativa, probablemente no hubiéramos evitado un juicio y a estas 2 personas pasar por un proceso penal. Ya, es una forma como de prevención. Claro, es que a veces sí que nos enfocamos un poco en la justicia restaurativa a posteriori, cuando ya ha llegado a los tribunales, cuando ya hay un proceso penal. Pero también podemos adelantarnos un poco y entonces intentar prevenir.
No vamos a llegar a todos los casos, por eso es bueno contemplar la posibilidad de la prevención y también actuar una vez que hay una denuncia. Es un poco combinado. Yo lo veo así, lo veo que es muy interesante combinar para prevenir o curar en el caso de que ya no haya remedio. Claro, y ahorita me viene a la mente la muy frase ya mencionada en cuanto a que no hay conflicto pequeño, ¿verdad? Entonces Claro. se puede empezar de muy pequeña dosis el conflicto, pero ir dándose la escalada del conflicto. Claro, además, uno de mis maestros, Martin Wright, siempre dice, es que claro, de un conflicto pequeño puede salir un delito muy grande, lo que has dicho Así tú, es. Marta. Y es cierto que la justicia restaurativa hasta hace poco no se había valorado en ese sentido, pero es importante prevenir. Siempre reparar es bonito, pero prevenir antes que reparar también es mucho mejor. Sí que es cierto que no se va a poder prevenir todo lo que quisiéramos, pero ahí estamos. Y sobre todo en las escuelas me parece un ámbito muy importante y que se debe explorar. Eso que comentas de las escuelas me parece muy interesante en cuanto a la cuestión de que educarlos y que crezcan con esa cultura de resolver los conflictos a través de estos medios alternos, y que no estemos, evitar que es lo que nos está pasando el día de hoy. Claro. Tratar de convencer a los adultos de que cambien su paradigma de lo que ya venían haciendo y claro, es la principal cuestión es, bueno, pero que si ya llevo mucho tiempo realizándolo de esta forma, ¿verdad? Claro, ese es el tema. Nosotros ya somos una generación un poco más perdida en el sentido de que ¿qué nos ocurre? Cuando tenemos un problema, ¿qué se nos pasa? No se nos pasa por la mente, bueno, vamos a solucionarlo por mediación o procesos restaurativos. Vamos al juzgado y que somos bastante cómodos. Vamos al juzgado y que el juez, un tercero ajeno a nosotros, no lo resuelva. Quizá es el mundo en que hemos vivido, que hemos ido cediendo poder al Estado, al sistema judicial. Entonces se trata un poco de recuperar, volver a empoderarnos un poco, que el Estado nos deje de tratar como incapaces. Porque a veces sí que es cierto que yo cuando fui juez sí que me di cuenta que a las partes las tratamos un poco como incapaces, es decir, nosotros sabemos lo que te conviene, nosotros te vamos a decir cuál es la reparación, ahora hablando en el ámbito penal, y nosotros te vamos a decir que una vez que hay sentencia vas a dejar de ser víctima. Entonces no podemos decidir por las personas en qué momento y en cada lugar. Entonces es importante, para mí es esencial, porque así esta labor que tenemos que hacer de convencimiento, o de vender, yo lo llamo de vender entre comillas, de vender los beneficios de los procesos de justicia restaurativa, no lo vamos a tener que hacer si tenemos niños que de adultos dirán, no, a mí no me tienen que vender nada, yo desde siempre, lo que dices tú, Marta, desde siempre lo he hecho, o sea, que me parece algo lógico y normal. Lo que ahora es algo ilógico o que no es tan normal, pasará a ser lo normal. Así es. Llamabas también me llamaba mucho la atención y comentaste al principio del programa cuando definías justicia restaurativa, que es también reconstruir el tejido social. ¿De qué forma esto quiero pensar que va hilado también a la cuestión de no solamente dar una justicia más humana a los involucrados, si es en el caso de un delito, sino que también no nada más enfocarme a la víctima, sino también al imputado? Claro, realmente, aunque parezca una paradoja, desde que se comete un delito, la víctima, el infractor, aparecen más que nunca, están unidos por el delito. Lo que ocurre es que están unidos de una forma desequilibrada. Cuando me refería a reconstruir el tejido social, yo lo veo así. Nosotros todos desde que nacemos somos miembros de una comunidad, nuestra familia, nuestra comunidad de trabajo, nuestra ciudad, nuestro país. Entonces todos somos piezas importantes de un engranaje superior que es la comunidad. En el momento que un infractor y una víctima aparecen unidos por el delito, se separan de esta comunidad. Y la comunidad, si todos somos piezas esenciales, se resiente. Cuando el infractor ha cometido un delito, ya no tenemos a ese infractor en la comunidad, le tenemos ya como el estigmatizado de infractor. La víctima lleva el estigma de sentirse víctima. Entonces, ¿qué ocurre? Con los procesos de justicia restaurativa, el rol, el estigma de ser infractor o víctima no es permanente, es removible. No recae sobre el infractor el estigma de una losa de que van a ser infractor toda la vida, que la justicia tradicional muchas veces es lo que hace. Entonces, a la comunidad le interesa recuperar, reintegrar, pero reintegrar no solo a la víctima dejando de ser víctima, le interesa la reinserción, la reintegración del infractor como un hombre nuevo. Así volverá a funcionar bien.
Es decir, si todos somos piezas esenciales dentro de un engranaje superior, que es la comunidad, cuando estas dos personas se sienten víctima e infractor, la comunidad no va a funcionar bien. Por eso, cuando logramos sanar, logramos un proceso restaurativo en el que se han transformado, la víctima ha dejado de sentirse víctima y el infractor ha reparado, podemos decir que podemos devolverles a la comunidad. Y yo me siento mejor yo como miembro de la comunidad, me siento mejor teniendo a un infractor que ha participado en un proceso restaurativo, ha asumido la responsabilidad, que a un infractor en la cárcel en el que no ha tenido posibilidad de asumir su responsabilidad. Es decir, me siento más segura además porque sé que hay menos probabilidades de que yo me convierta en víctima. Es un poco un círculo de beneficios. Ayudando a la víctima, se ayuda al infractor, pero además ayudando al infractor nos ayudamos todos porque tenemos menos riesgo de ser víctimas. A mí me decían una vez nuestro fiscal Manuel Martín Granizo, es importante aunque se reinserte uno solo. Y yo decía, por supuesto, a que se reintegre uno solo. Uno menos que estará delinquiendo fuera y uno menos que nos pone en peligro de ser víctimas. Claro, es como transformar ese círculo a un círculo virtuoso. Claro, que puede ayudar entonces a todos los involucrados y también de manera ya a lo mejor no directa, pero sí indirecta nos va a afectar a todos como comunidad de manera positiva. Sí, exactamente, no lo podía haber explicado yo mejor. Sí, se trata un poco de eso, de saber que todo lo que beneficia a ellos nos va a acabar repercutiendo de una forma positiva. No vamos a engañarnos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nuestro vecino del quinto tiene un familiar que ha cometido un delito. Obviamente el vecino del quinto, si quiere a su familiar, se va a sentir apesadumbrado, quizá ya no nos saluda porque tiene vergüenza de que sabemos que su pariente ha cometido un delito y esto va a repercutir a la comunidad, nos va a repercutir a nosotros. A veces pensamos que las cosas no nos repercuten, pero siempre nos repercuten de alguna manera. Es como el karma. No me gusta decir la palabra, pero es cierto, es el karma. Tenemos que sembrar algo positivo para que nos repercuta algo positivo. Y la justicia restaurativa hace que este círculo de cosas positivas, como dices, virtuoso, repercuta positivamente. Ya. Ahora, hemos mencionado lo que es la justicia restaurativa, los beneficios que tiene el implementar los procesos restaurativos. Mas, sin embargo, me queda una duda. ¿Cuáles son los requisitos o cómo decidir qué asuntos se someten a procesos de justicia restaurativa? Aquí es donde yo difiero de la mayoría de los legisladores de cualquier país, porque sí que es cierto, yo les doy la razón, hay que empezar poquito a poco, no podemos empezar la casa por el tejado, empezar por delitos menores. Pero yo no creo en un número tasado, números clausus, yo soy partidaria de estar a cada caso concreto. ¿Por qué? Porque igual hay casos más graves que vemos que es factible y posible y hay casos leves que no son posibles. Entonces, yo primero, no soy partidaria de excluir ningún delito. En mi país se excluyen los delitos de violencia de género. Se excluyen en teoría porque hay un artículo que dice que queda excluida la mediación. Entonces, yo a partir de ahí la gente tiene miedo a la repercusión social y la alarma que crean estos delitos. Pero yo sé que hay iniciativas en otros países, por ejemplo en Austria, que les están dando buen funcionamiento. De hecho, hay fiscales en nuestras ciudades que opinan que es donde más se debería aplicar. Excluyendo eso, que por ejemplo en mi país está prohibido, habría que estar a cada caso concreto. ¿Por qué? Te lo voy a poner muy fácil. Si una víctima de un delito muy grave dice, yo quiero participar en un proceso restaurativo, se lo vamos a negar y le vamos a decir, no puedes porque encima has sufrido un delito muy grave. Es como decirla, encima culpabilizarla a ella de haber sufrido un delito muy grave y encima se quiere beneficiar de algo que sabemos que va a ser positivo para ella, pero se lo excluimos precisamente porque ha sufrido un delito muy grave. Claro. Sería una paradoja. Sí que es cierto que en la mayoría de los países se está empezando por delitos no tan graves. Nosotros, sobre todo, delitos contra la propiedad, lesiones de cierta gravedad, homicidios culposos. Pero sí que nosotros aspiramos a poder tocar todos los delitos. Y es más, en delitos graves es donde más va a ayudar los procesos restaurativos. En Estados Unidos sí que lo hacen y yo estuve presente en un proceso restaurativo con una víctima de violación, que como mujer al principio me espantaba y decía, ¿cómo puede ser posible? Pero esta chica lo solicitó, fue ella la que la solicitó, la que clamaba por un proceso restaurativo. En este caso se hizo un proceso de mediación penal. El infractor había recibido condena, estaba cumpliendo condena. No obtuvo beneficios penitenciarios a priori.
¿Ella por qué quería participar? Porque durante el proceso penal tuvo que oír del juez, como decía al violador: has arruinado la vida de esta chica y mereces ir a la cárcel. Ella quiso hablar y decir que no, que se iba a recuperar. Entonces ella se sintió que encima de haber sido víctima, el infractor había ganado porque se iba a la cárcel pensando que había destruido su vida. Y ella solo quería ir para decirle eso. Se la explicó que probablemente igual el violador no iba a aceptar la responsabilidad. Entonces se trabajó bastante, pasaron 2 años y sí que al final se hizo una mediación penal estando en prisión. Y a raíz de ahí cambia el chip totalmente. ¿Por qué? Porque vi que había sido muy sanador para la víctima. El caso ella se llama Joe Nodi, lo pueden encontrar en internet, o sea que el vídeo es en inglés. Ella decía que gracias a procesos de justicia restaurativa como la mediación penal podía dejar de sentirse víctima y ahora era una superviviente. Es decir, hay que estar a cada caso. Porque yo como mujer siempre había dicho, no, una víctima de violación sería imposible, pero bueno, en este caso era ella y el infractor además asumió la responsabilidad. Sí, al final se asumió el... Además, hay que tener en cuenta que el violador no era un violador reiterativo, sino era un chico que en un momento dado se emborrachó y la vio y pues cometió este acto, pero no era que tuviera una reincidencia, una patología o fuera un psicópata, etcétera, etcétera. Y en los casos me llama la atención si el imputado, el infractor, no hubiera reconocido su culpabilidad o de los hechos, ¿qué hubiera pasado? Claro. ¿Se hubiera dado ese encuentro? Yo siempre digo que un encuentro conjunto hay que tener muy claro si el infractor va a asumir la responsabilidad, porque si no puede ser muy perjudicial para la víctima. Lo que sí que es cierto que para eso están las reuniones preparatorias. Tengo compañeros que dicen que desde el principio, si el infractor no asume, no se empieza un proceso, aunque sean reuniones preparatorias. Yo digo que al contrario, son las reuniones preparatorias las que van a ayudar al infractor a asumir los hechos. No hubiese sido posible, pero yo siempre digo que el límite está en la imaginación. Podíamos haber buscado a esta chica igual a un infractor de delitos similares, un infractor subrogado, por ejemplo. Okay. Va. Entonces, lo que nos deja esto es de que pues no debemos de manejar una regla para todos, ¿verdad? Sino que tener la flexibilidad para ver en cada caso cuáles son las necesidades de las personas que están involucradas. Claro, yo creo que es lo ideal. Si queremos distinguir un poco la justicia tradicional de esta justicia, lo ideal es atender más a los seres humanos y no a los protocolos, claro, a la burocracia. Es decir, atender a lo que quieren los seres humanos que hay detrás del delito. Un poco ver el contexto. El contexto. Pues muchas gracias, Virginia. Se nos ha acabado el tiempo. Nos gustaría tener más, extendernos un poco más, pero se termina pues el tiempo que tenemos. Quisiera nada más agregar si tienes algún mensaje para las personas que a lo mejor están en alguna situación de algún delito, ¿cómo podrías tú convencerlas o que ellos tuvieran la posibilidad o la apertura de ver y probar estos métodos alternos? Claro, yo les animaría primero porque es un proceso mucho más humano en el que se van a sentir más seguras, sobre todo se van a sentir más seguras, van a tener la empatía de las personas y sobre todo van a poder decidir, hablando de las víctimas, cómo quieren ser reparadas. Y al infractor no se le va a tachar de infractor. Si hay algún infractor que me está escuchando, no va a ser juzgado, simplemente va a ser ayudado a hacer lo correcto. Y si hay una víctima, la puedo decir que va a ser ayudada a encontrar ese camino restaurativo para sanar del delito. Entonces yo creo que siendo una justicia más humana a cualquiera le va a interesar. Yo creo que me quedaría con eso. El infractor no va a ser juzgado y la víctima no va a ser señalada como víctima, sino como una persona con voz y poder de decisión. Entonces creo que es importante la humanidad de los métodos alternativos de la justicia restaurativa. Y que va más enfocado también no nada más a la cuestión de la reparación del daño económico. Claro. La mayoría de las veces no es eso los que las partes o las personas involucradas necesitan. Claro, decir a las víctimas que no se las va a mercantilizar. A veces las decimos, tú vales esto, tu daño vale tanto dinero, pero no van a poder decidir, tu daño vale que tú obtengas lo que tú quieres, que el infractor no vuelva a hacerlo o que se comprometa a un tratamiento de deshabituación o que no es el objetivo, pero también puede ser que igual te pida disculpas, puede ocurrir, no es el objetivo, pero puede ocurrir. Entonces, por eso digo que es más humano, porque la reparación es moral, psicológica, emocional. Se busca la verdad emocional, lo que las víctimas han sufrido van a poder ser escuchadas.
Pues muchísimas gracias, Virginia, y gracias a los radioescuchas que están sintonizando Antesala, un espacio de la mediación. Los esperamos el próximo martes a las 7:30 para que nos vuelvan a sintonizar. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Un conflicto nos lleva al desgaste de nuestras emociones, de nuestras relaciones y de nuestro dinero. ¿Por qué llegar a él si podemos llegar a una solución pactada? Dialoga y considera que vale más un buen acuerdo que un mal pleito. Antesala, una producción de Radio Nuevo León y el Centro de Métodos Alternos para la Resolución de Conflictos. Antesala, por la construcción de acuerdos.